Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 462. El gran juicio. Al día siguiente, primer día de noviembre. Fawkes apareció repentinamente en la oficina de Iniesta temprano en la mañana, no traía nada consigo, simplemente miró fijamente al ministro interino del recién establecido Ministerio de Magia francés después de aterrizar en el suelo usando aparición. Y después de recibir la mirada de Fawkes, fue como si Iniesta supiera exactamente lo que estaba tratando de decirle que hiciera, con una imagen clara en mente. Respiró profundamente y se levantó de la silla. Vuelve, ya sé lo que tengo que hacer. Y así, el mismo día 1 de noviembre, tanto los magos ingleses de la Orden del Fénix como los magos franceses del Ministerio de Magia de Francia se organizaron en el Horizonte de las Brujas. El periódico Starlight, que era un medio dedicado a la propaganda dentro del Horizonte de las Brujas, también retrasó la publicación del periódico diario de esta mañana mientras recibía las instrucciones de Dumbledore, y en su lugar se apresuró a imprimir un nuevo lote de periódicos antes del mediodía, y procedió a ponerlos a la venta a todos los magos que se suponía que lo habrían recibido esta mañana. A tiempo para el almuerzo, casi todos los magos que se quedaron en Francia vieron el gran titular en negrita en la primera página del periódico Starlight. Un juicio público. El contenido de este artículo no fue largo, simplemente contó con las palabras más concisas sobre un evento que tendría lugar a partir de mañana. Tras el final del torneo de los tres magos y la completa restauración de todas las ciudades de Francia, solo una pequeña parte de las diversas turbas y villanos que apoyaron la teoría del linaje y la practicaron con ese fin han sido tratados hasta ahora, con la gran mayoría de ellos siendo temporalmente confinados en la prisión del mago. Finalmente es hora de que reciban su juicio final. Este juicio, que estaría abierto al público, comenzaría mañana en la misma sala de conferencias dentro del Ministerio de Magia francés que Voldemort una vez había proclamado como el ministro de Magia de Francia, una sala de conferencias completamente transparente que permitiría a cualquiera que viniera al Ministerio de Magia de Francia presenciar lo que fuera que ocurriera allí. Incluso el público mágico que no pudo ingresar físicamente al Ministerio de Magia pudo sintonizar la frecuencia de transmisión exclusiva disponible para los magos en casa y presenciar el juicio a través de la radio. Muchos magos no sintieron nada más que emoción al escuchar la noticia. La escoria que quería crear desigualdad y estaba empeñada en usar sus linajes ilusorios para la opresión finalmente pagaría el precio que merecía por hacer esto. Y también había un pequeño grupo de personas que percibían claramente que ese juicio público, que ya se había celebrado de forma piloto en Hogwarts antes, pero que se había prolongado durante tanto tiempo en la comunidad mágica francesa, insinuaba algo más. El juicio público no necesitaba preparación previa, siempre que el público pudiera participar en el juicio, sería un éxito. Sin embargo, Dumbledore y los demás nunca habían mostrado señales de llevar a cabo un juicio público, en cambio, ya había llegado noviembre, y este juicio público de repente estaba a punto de comenzar sin una palabra. Esto contiene un toque inusual. Pero independientemente de si hay o no algún indicio de la importancia que se le dio a este juicio, a la mañana siguiente el juicio se llevó a cabo tal como se prometió. En la mañana del 2 de noviembre, a excepción de los empleados del Ministerio de Magia que tenían que asegurar el funcionamiento básico de la comunidad mágica francesa, todos los demás magos del ministerio se habían reunido en la sala de conferencias transparente que una vez se había utilizado para celebrar una reunión de los parlamentarios. Todos los altos mandos de Witching Horizon se habían reunido allí hacía tiempo, y justo enfrente, en la plataforma elevada que todos podían ver, se había erigido una horca completamente nueva. Además de los que se sientan al frente, como el juez presidente de este juicio público, Dumbledore, Iniesta, etc., la alta gerencia de Witching Horizon, todas las demás posiciones en la parte de atrás están disponibles para quien llegue primero, incluso si no hay una posición a su alrededor, también pueden pararse directamente en ambos lados, y si no hay una posición en ambos lados, también pueden reunirse fuera de la sala de conferencias de vidrio, y si no pueden apretarse fuera de la sala de conferencias, ya no hay forma de que los magos
magos vean el juicio público en vivo y solo puedan escuchar el sonido del juicio público a través del servicio de transmisión pública de Witching. En resumen, siempre que la gente llegue aquí a tiempo, habrá diversas formas de que puedan presenciar el juicio. Jon también acudió a la escena del juicio público, como el mayor contribuyente a la victoria del torneo de los tres magos. Por supuesto estaba calificado para sentarse en la primera línea, el asiento al lado de Dumbledore. Y el anfitrión de este juicio público dentro de la comunidad mágica francesa no fue otro que el propio Iniesta, que es ministro. No hay forma de que nadie en este mundo pueda garantizar que no cometerá errores, pero hay algunos errores que nosotros, como humanos, nunca deberíamos cometer. El encanto amplificador llevó su voz por todo el lugar de la asamblea pública del juicio, mientras que esta declaración de apertura se escuchó en varias partes de Francia, e incluso en algunas otras partes de Europa que habían seguido la situación interna en Francia. Algunos, por sus propios intereses egoístas, han inventado la teoría de la supuesta supremacía de los magos de sangre pura. Nos dividieron artificialmente en 3, 6 o 9 clases y se autoproclamaron superiores para obtener autoridad y poder absolutos. La causa fundamental de esta guerra surgió de esto. Pero aunque se pueda invertir lo blanco y lo negro, aunque se pueda pisotear la justicia, hay verdades que jamás podrán tergiversar. Desenmascaremos la hipocresía de estos opresores encubiertos, que enfrenten todo lo que nos ha sucedido en los últimos 2 años, que las maldades de los criminales que causaron esta guerra que nunca debió haber ocurrido se hagan públicas, y que luego los juzguen todos ustedes. Ese es el propósito de nuestra reunión hoy. Su voz resonó, no solo para que todos los presentes en la multitud lo oyeran, sino también lo suficiente para movilizar los corazones ya reprimidos de todos aquellos que aún no habían sido reparados del daño causado por esta efímera llegada del caos. Hubo vítores y aplausos por todos lados, e Iniesta ya no tuvo más tiempo que dar para hacer discursos largos. En ese momento, ninguna cantidad de palabras podría golpear el corazón tan fuerte como la sangrienta realidad. Aunque el tiempo que Francia cayó en manos de Voldemort no fue largo, solo menos de 2 años, el daño que la teoría del linaje hizo a esta sociedad mágica originalmente estable fue aún extremadamente grave, por lo que no fueron solo unos pocos los criminales en la prisión del mago que estaban encerrados y esperando ser juzgados. Con la experiencia del juicio público anterior celebrado en Hogwarts, este juicio para el público no fue difícil de llevar a cabo, porque este tipo de acto más directo y simple de mostrar los males a los ojos del público en general no requiere ninguna habilidad, solo es necesario poner las malas acciones que estas personas han hecho. La persecución pública contra las personas traídas al escenario se anunciaría a la audiencia, y eso es lo que se supone que debe hacer este juicio. Aunque Jon se perdió el juicio público en Hogwarts, no se perdió este para la comunidad mágica francesa. Las primeras personas en ser llevadas al escenario alto fueron los parlamentarios que voluntariamente se habían convertido en lacayos de Voldemort por el bien de las ganancias y habían conspirado con Bella, quien había pretendido ser el canciller mágico jefe, al comienzo del ascenso de Voldemort al puesto de ministro de magia en Francia. Todas estas personas han sido examinadas, y muchas de ellas al principio dijeron que fueron acusadas injustamente y que eligieron apoyar a Voldemort no por voluntad propia, sino que estaban bajo la maldición Imperius de Bella. Pero en este tipo de evento, por supuesto, el horizonte brujo no seguirá teniendo pensamientos humanitarios ni usará la legeremancia ni la poción de la verdad. Mientras se usen estos dos medios, las palabras que digan o piensen no serán mentiras, y, independientemente de si su comportamiento es sincero o no, todos los encubrimientos serán inútiles. Estas personas se dividen en muchos casos diferentes. Algunos de ellos habían elegido activamente ponerse del lado de Voldemort desde el principio, hundiendo a toda Francia en la opresión del linaje, y algunos de ellos habían sido controlados por la maldición Imperius y habían hecho cosas que no querían hacer en absoluto. Entre ellos, también está la mayor parte de las personas que fueron controladas por la maldición Imperius al principio e hicieron acciones en apoyo de Voldemort, y en la etapa posterior, cuando la maldición Imperius que los atacaba fue eliminada, se vieron obligados por las acciones que ya habían realizado, junto con los beneficios y el poder que Voldemort les trajo en la etapa temprana de su ascenso al poder, lo que les hizo cambiar sus pensamientos de estar obligados a hacerlo a volverse voluntarios. Estas personas, excepto aquellas que realmente estuvieron bajo la maldición Imperius desde el principio hasta el final, fueron llevadas al alto nivel de juicio para ambos escenarios.
La primera persona en el escenario fue el oficial que solía seguir a Bella y que había estado recolectando talentos mágicos entre los nacidos de Mugles y los mestizos para ella. Se puede decir que fue la primera persona en todo el Ministerio de Magia francés en conocer la verdadera identidad de Bella, y también el primer mago francés en desertar voluntariamente a Voldemort. Esta persona siguió en privado la petición de Bella, confiando en la estafa habitual de Bella haciéndose pasar por Roland, el canciller mago jefe en apoyo de los nacidos de Mugles, para reclutar continuamente a destacados magos nacidos de Mugles, y luego matarlos directamente, o enviarlos a Gran Bretaña como esclavos, o torturarlos hasta la muerte por todo tipo de medios. Este hombre sabía desde el principio que seguramente moriría por sus crímenes, y desde el momento en que fue atrapado por el horizonte brujo, intentó suicidarse muchas veces, temiendo ser vengado y torturado aún más, y no poder morir, pero se le impidió hacerlo. Y este juicio público, abierto a todos los magos de Francia, fue mucho más radical que el llevado a cabo en Hogwarts. En lugar de que otra persona pronunciara los crímenes de los convictos en el juicio, se les administró una poción de la verdad desde el principio, para que pudieran responder preguntas en el escenario principal. Y cuando el funcionario que había actuado como cómplice de Bella y había ayudado e instigado el abuso de las personas dijo personalmente los nombres de todas las personas que había asesinado, sentencia por sentencia, y detalló sus trágicos finales, toda la escena estalló por completo. Después de todo, limitarse a un texto o un resumen transmitido por otros no puede realmente dejar que la gente sienta mucha emoción. Solo cuando las personas que han cometido estos malos actos cuentan todos los hechos, la expresión sangrienta de sus propios compatriotas que fueron traicionados por ellos en aquel entonces, matando los ricos ideales y la vitalidad de los jóvenes por el bien de los suyos para poder obtener un mejor disfrute, un estatus más alto, la gente puede sentir una sensación de temblor que surge del fondo de sus corazones. Resulta que en realidad no hay límite para lo malvadas que pueden ser las personas, y resulta que algunas personas no tienen la más mínima carga o presión psicológica al cometer estos actos malvados que pueden hacer que las personas se sientan insensibles con solo oírlos contarlos. Al igual que el juicio público en Hogwarts, el primer tema en ser llevado a este juicio dirigido a toda Francia también fue el de Iniesta y su elección después de mucha deliberación. El clamor subía y bajaba sucesivamente en todas partes de la asamblea, y en el escenario alto no solo se oían las declaraciones del propio convicto, sino también las quejas y gritos desconsolados e impotentes de las familias cuyos hijos había estafado. Hay pocas escenas en el mundo más conmovedoras que esta, y antes de que Iniesta pudiera empezar a someter a votación a todos los presentes, todo tipo de voces que decían no le dejen morir tan fácilmente resonaban en todos los puntos del recinto. A través de la poción de la verdad, todos en la audiencia escucharon que este exfuncionario del Ministerio de Magia francés en realidad no le tenía miedo a la muerte, que él mismo ya había intentado quitarse la vida muchas veces en prisión y que lo que realmente temía era pasar por el tipo de tortura que sería peor que la muerte. Como tenía miedo de algo, el juicio público le iba a dar ese algo. Después de que todos los presentes en la audiencia levantaron sus varitas y votaron con las puntas de las mismas destellando diferentes colores, finalmente se decidió que este funcionario tendría que soportar 27 disparos de la maldición Cruciatus. Cada una de estas maldiciones era una vida que había perseguido hasta la muerte, e incluso si hubiera superado a todos los demás en fuerza de voluntad y sobrevivido a estas 27 maldiciones, aún así sería colgado en la horca. Después de ser sentenciados, todas las ejecuciones comenzaron en el lugar. Las 27 rondas de la maldición Cruciatus serían utilizadas en él por 9 miembros del Horizonte de Brujas por turnos, y este tipo de tortura que golpeaba el alma de un ser humano había sido previamente rechazada por magos normales que no estaban dispuestos a verla siendo utilizada abiertamente en la comunidad mágica. Pero esta vez, ni uno de ellos frunció el ceño ni objetó, y en cambio, después de que el primer disparo de la maldición Cruciatus cayera sobre el funcionario, y el agudo aullido de agonía con el que resonó, los vítores se volvieron aún más violentos, hasta el punto en que parecía que todos estaban a punto de derribar el techo. Nadie podría soportar tantas maldiciones Cruciatus. Justo después de la quinta maldición Cruciatus, los ojos del funcionario se volvieron blancos y yacía en el suelo como si hubiera perdido su alma, solo su respiración agitada aún indicaba que todavía estaba vivo. Pero como se acordó que serían 27 disparos, no podía faltar ni uno.
No fue hasta el asalto número 13 que dejó de respirar por completo, habiendo sido torturado hasta la muerte por tal castigo, muriendo bajo el peso de su mayor miedo. Pero los 14 disparos restantes de la maldición Cruciatus todavía cayeron sobre su cadáver, ya que el juicio había concluido y como la sentencia había sido determinada, estaba obligada a ser llevada a cabo en el lugar, existiera o no todavía vida en la persona a la que se iba a ejecutar. Esto fue lo único que Dumbledore e Iniesta querían dejar claro a todos en el primer juicio público, y fue el tono principal que establecieron. Jon estaba sentado en la primera fila, por lo que podía ver claramente el cambio en el oficial de aspecto gordo desde el principio, cuando estaba en el suelo, su cuerpo temblando violentamente con cada disparo de la maldición Cruciatus, hasta el final, cuando estaba completamente sin vida. Tal vez en el futuro, después de haber obtenido todas las victorias, algunas personas abrirán este libro y se quejarán de la inhumanidad de este tipo de castigo. Pero frente a algunas personas que ya habían perdido su humanidad y no tenían forma de ser llamadas humanas, los medios inhumanos fueron la respuesta más humana a las víctimas. Capítulo 463. Deja que la noche desaparezca por completo. Malcolm Daniels, Frederick Yunus, Semir Gómez, todos ellos fueron jóvenes brillantes que se graduaron en Beauxbatons, pero murieron antes de que comenzaran sus grandes carreras. Él se aprovechó del espíritu de desafío de estos jóvenes, incitados por la indignación ante la injusticia y provocados por la opresión, y los condujo al abismo de la muerte. Nadie puede perdonar una acción tan malvada, y nadie tiene derecho a perdonar en lugar de aquellos que han sido dañados, y su nombre será clavado en el pilar de la vergüenza junto con Bellatrix Lestrange, para ser despreciado por las generaciones futuras. La voz de la vieja radio hacía tiempo que había dejado de ser clara, pero la anciana en silla de ruedas, con la pesada manta sobre las piernas, escuchaba con una atención sin igual el discurso que salía de ese canal de radio especial, conocido solo por una porción muy pequeña de la población mundial. En la madrugada de principios de noviembre ya hacía mucho más frío en el aire. Pero temprano por la mañana, ella todavía insistía en llevar su silla de ruedas hasta el patio exterior de la casa, mirando fijamente el manzano no tan fuerte en el jardín. Ya había pasado poco de la temporada de fructificación de las manzanas, y las frutas ya habían sido recogidas y regaladas a los vecinos, quedando solo las ramas, que estaban casi desnudas de hojas. El niño de un vecino pasó junto a la valla, con una cesta en la mano, y miró a la abuela, habitualmente amable y extraña, en el patio. Abuela Gómez, este es el pan que mi madre acaba de hacer y me pidió que te lo trajera para que lo probaras. De hecho, iba a pedirme que te trajera unas galletas, pero mi padre dijo que tienes mala dentadura y que traerte galletas solo te molestaría. La anciana giró la perilla de la radio que estaba a su lado para que el aullido agudo que salía de ella, proveniente de un hombre que parecía estar siendo torturado de alguna manera mortal, se redujera a un nivel que solo ella podía oír. Luego giró su silla de ruedas hacia la valla y tomó la cesta de pan de la mano del niño. ¿Quieres entrar y sentarte? ¿No ha vuelto el tío Semir? Papá dice que lleva 3 años fuera. El niño no dijo que sí inmediatamente, sino que simplemente se puso de puntillas y miró alrededor de la casa. La anciana meneó la cabeza suavemente. Al recibir tal respuesta, el muchacho instantáneamente pareció actuar como si estuviera decepcionado. Olvídalo entonces, abuela Gómez. Tienes que comer el pan temprano, o no te servirá para los dientes si se enfría y se endurece. Él hizo un gesto con la mano y corrió de regreso hacia su casa, dejando a la anciana sola en el patio mirando hacia el manzano desnudo con la canasta llena de pan en sus brazos. Soy el único que sabe que realmente has estado aquí todo el tiempo, Semir. Murmuró mientras miraba el árbol frutal que había plantado con sus propias manos junto a su nieto de 5 años, mientras la gélida voz de Iniesta desde aquella vieja radio viajaba al mismo tiempo por toda Francia. Cuelguen su cuerpo en la horca y traigan al segundo convicto. Cuando te fuiste, me dijiste que esta tierra estaba en peligro. No querías que la devoción de tus padres por ser aurores fuera destruida por esta gente, así que te unirás a la gente adecuada para detenerlos. La voz de la anciana se había vuelto entrecortada en algún momento. Te mintieron, y no sé si antes de morir creías que la abuela aún te esperaba bajo este manzano. Pero no pasa nada, hija, nos han vengado, y alguien ha protegido esta tierra para nosotros. Extendió su mano pálida y acarició el áspero tronco del árbol frutal. Descansa en paz, Semir, y déjame ver qué tipo de futuro realmente pueden traer esas personas.
En toda Francia, la mayoría de las familias de las víctimas gritaban de dolor mientras escuchaban las voces en la radio. Muchos de ellos no podían controlar sus emociones como lo hacía la anciana, pero esas emociones eran comunes a todos ellos en ese momento, gritaran o no. Y John no podía imaginar cómo se sentirían las personas que habían escuchado el juicio público a través de la radio del mago. Lo que podía ver eran las emociones que se habían encendido en los corazones de los presentes en el lugar de la convención. Aunque Voldemort no había ocupado estas tierras por mucho tiempo, los efectos que trajo consigo se habían extendido por toda la comunidad mágica francesa incluso antes de que se declarara abiertamente ministro de magia. La recuperación de un punto de apoyo justo no borró lo que ya había sucedido aquí, y esto fue al mismo tiempo un juicio público y una liquidación. El oficial que había cooperado con Bella para perseguir al joven mago Muggle fue una apertura simple, y detrás de él, un criminal tras otro que había sido aprehendido en esta guerra de linaje fue llevado al alto estrado. El mal en el mundo nunca podría ser sobrevalorado, y con tantas viejas historias siendo recreadas en un solo y pequeño castillo de Hogwarts, solo empeoraría en esta tierra de Francia. John no había pronunciado una palabra desde el principio hasta el final, simplemente había observado en silencio sin importar qué ofensa habían cometido aquellas personas traídas al alto estrado. Podía sentir que Voldemort había traído algo muy especial al mundo mágico que originalmente parecía tranquilo y pacífico, pero era como agua estancada. Esta guerra de linajes y opresión había tenido un profundo impacto en todos los que la habían experimentado. Dicho efecto fue, sin duda, tanto positivo como negativo, pero, una vez más, supuso un cambio respecto a la atmósfera relajada y tranquila que antes era la norma para los magos. Los actuales hijos de Muggles no estaban dispuestos a someterse al gobierno de los sangre pura, así que optaron por rebelarse. Tras fomentar ese sentimiento de derecho, empezaría más gente a preguntárselo. ¿Son ahora nuevamente iguales a los Muggles? ¿Y si eran iguales a quien protegía el estatuto del secreto? John no estaba seguro de si alguna de las personas detrás de él haría esa conexión, pero de lo que estaba seguro era de que alguien ya debía haberlo pensado. Después de que se oyera otro grito fuerte e intenso, y un par de piernas que luchaban dejaron de moverse por completo y quedaron colgando sin poder hacer nada, John miró en dirección al norte. Hay un hombre que puede ver el futuro, ¿es por lo que vio que está planeando lo que está haciendo ahora? Los pensamientos de John se desviaron, pero pronto volvieron a su cauce. Aún así, lo que fuera que Grindelwald estuviera haciendo ahora, siempre y cuando Dumbledore no dejara en claro que iba a cambiar el guión con él, eso significaba que por el momento estaba a salvo. El enemigo al que claramente tenían que enfrentarse ahora era Voldemort, quien todavía estaba cerca en Gran Bretaña. Este juicio público duró un día entero, sin dejar ni un hueco para el almuerzo, pero ni una sola persona abandonó la sala durante el proceso de principio a fin, y todos presenciaron cómo la horca pasaba de estar vacía al principio a llenarse de cadáveres. Una sola horca ciertamente no era suficiente, pero la parte más conveniente de la magia se mostró, y pronto una nueva fue transformada por transformación y se paró justo al lado del potro lleno de cuerpos. Pero en verdad, aunque hubiera tomado todo el día, no hubiera sido suficiente para terminar el juicio público de todos los reclusos de la prisión que fueron arrestados y cometieron delitos. Iniesta y el resto solo pudieron elegir a los más serios como protagonistas del juicio público de hoy. El propósito de este juicio público, por supuesto, no era solo juzgar a estos convictos. Al anochecer, justo cuando se llenaba la tercera fila de la horca, el juicio finalmente llegó a su fin. Pero mientras el juicio público había terminado e Iniesta se marchaba, Dumbledore se dirigió a la tribuna alta a la vista de todos. La mayoría de las personas en la escena tenían una mirada atónita en sus caras, claramente no esperaban nada más en este punto del día que hiciera que Dumbledore, el líder supremo de facto del horizonte de brujas, subiera al escenario. También había una parte de personas que parecían ya haber adivinado algo, y después de ver a Dumbledore en el escenario, sus rostros mostraron una expresión nada sorprendente y, al mismo tiempo, contuvieron la respiración. Aunque ya lo habían adivinado vagamente, aún no podían creerlo. ¿De verdad se atrevía Dumbledore a pronunciar ese discurso? En esta tierra y en este país, en realidad soy solo un huésped. Cuando se escuchó la voz no tan fuerte de Dumbledore, todo el lugar quedó en silencio, pero después de que pronunció esas palabras, los ruidos resonaron una vez más.
Estos magos franceses no habían visto a Dumbledore como un extraño desde que había liderado el horizonte de brujas hacia el campamento de recorrección. Tal vez un comandante de un país extranjero todavía haría que algunas personas lo rechazaran, pero para un líder como Dumbledore, que estaba usando completamente su reputación y fuerza para detener a todo el ejército, solo sería considerado como uno de los suyos por los lugareños sin importar a dónde fuera. Excluirlo sería excluir toda posibilidad de éxito. Claro, siempre seremos los mismos en cuanto al ideal y la posición. No me gusta mucho dar discursos largos. Una de las cosas que más les gustó a los estudiantes de mi escuela cuando me conocieron fue que nunca decía tonterías, ni siquiera cuando todos parecían felices o tristes, y sin duda sigue igual hoy en día. Se paró justo enfrente a esas 3 filas de orcas, de cara a los cientos de personas que llenaban el lugar. También había lo que parecía un dispositivo de micrófono a su lado, transmitiendo cada palabra que Dumbledore estaba diciendo en ese momento a todas partes de Europa, e incluso en Gran Bretaña, había gente del Ministerio de Magia escuchando la sala de reuniones públicas. Desde la caída del castillo de Hogwarts, hemos estado exiliados en Gran Bretaña durante 9 años, en Francia durante 2 años hasta ahora, y el Frente por la Igualdad de los Magos solo lleva 2 años de existencia. Pero fue durante esos 2 años que destrozamos las delirantes intenciones de Voldemort de gobernar Francia y sus ambiciones de expandirse desde Gran Bretaña. De lo que empezó como un grupo de perros desconsolados, ahora nos hemos enfrentado a él, y ha costado incontables vidas y sangre. Padres perdieron a sus hijos, esposas a sus maridos y niños pequeños a sus madres y padres. Innumerables familias han quedado destrozadas por esto, y durante 10 años consecutivos, estudiantes se han visto obligados a separarse de sus familias y a ocultar todos sus recuerdos, lo que ha dado inicio a este desplazamiento y huida. Se escuchó un grito que resonó por todo el lugar, no era una voz fuerte, más bien el sonido de algunas personas reprimiendo los sollozos. Y en lugar de quedar amortiguada por semejante grito, la voz de Dumbledore se hizo más vigorosa. Quizás muchos aún no hayan tenido tiempo de asimilar la situación actual, pero la verdad está ante nosotros. Ya sea mantener esta falsa paz por ahora o invadir Gran Bretaña y ahorcar a esa escoria que no puede considerarse humana, no creo que ninguno de nosotros tenga otra respuesta. Alrededor de la sala de reuniones, aquellas paredes de cristal originales desaparecieron de repente. Esto hizo que la escena originalmente inflada de la asamblea de prueba pública fuera más relajada, pero tal relajación no duró más que unos pocos segundos antes de que innumerables magos vestidos con las túnicas estándar blancas de Witching Horizon aparecieran desde todas las direcciones. Este lugar había sido asaltado una vez por 7 hombres con las mismas túnicas blancas limpias, que una vez habían hecho estallar con sus vidas el Ministerio de Magia francés, que acababa de ser reclamado por Voldemort para gobernar. Y ese día, ya no había solo 7 hombres con túnicas blancas, el torrente blanco se extendió por todo el lugar, cada uno de sus rostros emocionados y decididos, sus ojos brillantes se iluminaron con una luz centelleante. Junto con las palabras de Dumbledore, se movilizaron las emociones de todos los presentes que se habían liberado durante el juicio público del día. Mirando los cuerpos colgados en la horca, los magos franceses que estaban sentados en sus asientos y los que ya estaban de pie se pusieron de pie. Estaban vestidos de manera diferente a los miembros del Witching Horizon que vestían túnicas blancas a su alrededor, pero la misma mirada fluía de sus ojos. Acaben con esto. Cuélguenlos. Los gritos resonaron como olas, de tal manera que se hicieron más fuertes y unificados, y finalmente fue como si estuvieran a punto de levantar el techo del Ministerio de Magia. Y justo encima del Ministerio de Magia francés, en la plaza de Furstenberg que una vez sufrió una explosión, algunos peatones que paseaban también sintieron que el suelo temblaba levemente, y los gritos que eran como olas penetraron a través del suelo, haciendo que la puesta de sol que ya se había inclinado en el oeste se encontrara con la intensidad de esta también. Todo lo que ocurrió en la convención no se limitó solo a los ojos, a través de la radio mágica, casi todo el gobierno mágico de Europa escuchó este discurso de Dumbledore, así como los gritos de aquellos magos franceses bajo el estrado. Las expresiones de muchas personas que estaban de guardia frente a la radio cambiaron en el acto, todos llegaron a este punto, así que no importaba quién, podían adivinar lo que Dumbledore realmente quería hacer. Dentro del Ministerio de Magia británico, la oficina de Aurores ha estado sumida en el caos durante mucho tiempo.
Los aurores han estado escuchando los procedimientos desde el comienzo del juicio público, y ahora, por fin saben exactamente quién será el líder final de este juicio público. Algunas personas salieron corriendo del Ministerio de Magia, queriendo informar la noticia lo antes posible, y fue en ese momento cuando resonó la voz de Dumbledore. Esta vez, la guerra la empezaremos nosotros. Ya no tendremos que sufrir pasivamente la opresión y la injusticia que nos imponen nuestros enemigos, sino que usaremos la violencia para eliminarlas por completo. La horca no debe erigirse solo en suelo francés, pues las islas británicas la necesitan más. Es más necesario que la fuente de todos estos males, el hombre que se hace llamar Voldemort, sea juzgado, que se le ponga una soga al cuello y que la oscuridad de la noche que se cierne sobre nosotros sea eliminada de una vez por todas. Capítulo 464. Profecía ridícula pero correcta. Rápido, informa esta noticia al jefe Karkaroff. Toda la oficina de aurores del Ministerio de Magia británico estaba sumida en el caos. Al comienzo del juicio público, los aurores aún discutían que tal maniobra de Witching Horizon era pura autodecepción y autocomplacencia, utilizando las vidas de estos sangre pura ya capturados para consolidar el poder del recién nacido Ministerio de Magia francés. Mientras se desarrollaba el juicio público, aquellos sangre pura o mestizos que habían sido colgados en la horca proferían lamentos miserables, lo que hizo que los corazones de los aurores que escuchaban el juicio público sintieran inevitablemente una sensación de empatía. Pero todos los pecados descritos como cometidos por aquellos convictos, que podrían decirse que eran actos malvados que ningún ser humano podría escuchar, los aurores no pudieron evitar sentir un extraño sentimiento de intolerancia en sus corazones, pero también sintieron que no estaban calificados para suscitar tales emociones. Así que cuando este juicio público se prolongó hasta el mediodía, ya había muchos aurores que originalmente todavía estaban muy interesados en sentarse frente a la radio, pero encontraron sus propias excusas para irse, dejando solo a las dos personas que fueron designadas y se les pidió que grabaran el contenido del juicio público todavía de pie enfrente. Pero cuando Dumbledore comenzó a hablar, los dos aurores encargados de la grabación reunieron a todos en la oficina. Y después de que terminaron de escuchar el discurso de Dumbledore, cada uno de ellos se quedó con los ojos secos, sin saber qué decir. Para entonces ya había gente que había reaccionado y salido corriendo del cuartel general de los aurores para encontrar a Karkaroff, quien se suponía que estaba en una reunión en la oficina del ministro en ese momento. Nos están declarando la guerra. Esto es una declaración de guerra. Algunos de los jefes de la oficina de aurores que estaban justo por debajo del rango de Karkaroff tenían una mirada dura en sus rostros, ya fuera Witching Horizon o Francia, muchos de ellos aún no habían cambiado su mentalidad, y lo mismo también era del lado británico. Ninguno de ellos pensó que Dumbledore y su séquito, que previamente habían estado exiliados en Gran Bretaña durante 9 años, serían capaces de organizar semejante fuerza solo después de llegar a Francia durante 2 años, no solo destruyendo completamente el plan de Voldemort de gobernar Gran Bretaña y Francia, sino que ahora incluso habían declarado la guerra primero, queriendo atacar directamente en suelo británico. Los primeros aurores que oyeron toda la noticia, el primer pensamiento que les vino a la mente fue que Dumbledore estaba loco. Pero pronto recordaron el compromiso que Voldemort hizo con Dumbledore este año después del fracaso del torneo de los 3 magos. Algunos de los magos ingleses ya se habían enterado de que antes de que se conocieran los resultados del torneo de los 3 magos, hubo un duelo entre su señor y Dumbledore dentro del Ministerio de Magia francés, pero no habían trascendido noticias de los resultados de ese duelo. Pero incluso si no hubo novedades, el compromiso posterior de Voldemort fue en realidad la certificación más directa. Fue solo cuando los aurores pensaron en esto que de repente se dieron cuenta de la situación. La dirección del viento en el mundo mágico parece haber cambiado. Hace 3 años, cuando el vagón de Hogwarts permanecía exiliado en suelo británico, la Orden del Fénix era como un grupo de ratas a sus ojos y solo podía llevar a cabo algunas operaciones a pequeña escala, y pertenecían a la etapa del ataque estratégico victorioso general. Luego, después de que Dumbledore llegó a Francia y llevó a cabo esa batalla para atacar el centro correccional, la situación entre los dos bandos cambió a un equilibrio estratégico. Y ahora, el discurso de Dumbledore frente a casi todos los magos de Europa después del juicio público proclamó el ataque estratégico perteneciente al horizonte de las brujas, y el comienzo de la defensa del Ministerio de Magia británico. En las 3 fases se aprecian claramente 2 grandes puntos de inflexión.
El primer punto de inflexión fue la pérdida del centro correccional, y el segundo punto de inflexión fue la derrota en el torneo de los Tres Magos. Entonces, ¿quién exactamente fue el culpable de ambos fracasos? ¿Voldemort se arriesgó demasiado o ocurrió algo por parte de Dumbledore? Pocas personas conocen la historia detrás de esto, y es de conocimiento común que fue Ron quien luchó por la victoria en el torneo de los Tres Magos. Pero el papel clave que desempeñó durante la batalla del centro correccional aún se desconoce. Muy pocas personas pensarían en Ron como la clave de toda la situación en Gran Bretaña y Francia, y hasta el día de hoy, muchas personas todavía piensan que, incluso si Ron tiene talento, solo es el heredero que está siendo entrenado por Dumbledore para ser el sucesor de la próxima generación. Aunque su actuación actual es muy deslumbrante, es asombrosa, todavía está lejos de poder ser tan vital para influir en el mundo mágico en una situación tan significativa. Y ahora, Dumbledore había declarado la guerra al Ministerio de Magia británico en nombre de todo el horizonte de brujería, lo que, por supuesto, hizo que todos los aurores de la oficina de aurores se perturbaran más allá de toda medida. Pronto Karkaroff, que todavía estaba reunido en la oficina del ministro, regresó a la sede de los aurores. El discurso en la radio acerca de Dumbledore ya había terminado, pero esa parte también había sido grabada hacía mucho tiempo por el auror a cargo de grabar el discurso completo, por lo que Karkaroff escuchó la totalidad del mismo tan pronto como regresó. «Dame la grabación». Prácticamente apretó esas palabras fuera de su boca, y luego Auror rápidamente le entregó esta grabación, y Karkaroff no se detuvo por medio segundo mientras se daba la vuelta y usaba aparición para abandonar el cuartel general del Auror. Todos los presentes sabían lo que estaba a punto de hacer, un asunto tan importante debía ser el primero en ser informado al señor de Gran Bretaña. Esta noticia también se extendió por todo el Ministerio de Magia británico en un período muy corto de tiempo. La mayoría de los mestizos estaban nerviosos por esto, mientras que los sangre pura podrían ser descritos como extremadamente pálidos. No odian la guerra, si realmente la odiaran no habrían trabajado tan duro en la guerra para conquistar Francia, lo que odian es que las llamas de la guerra estén a punto de arder en suelo británico. La guerra externa es para cortar más o menos el pastel, tener acceso estable a los intereses de la familia de sangre pura y una posición estable para traer mayor riqueza. Pero la naturaleza de la guerra interna es completamente diferente, nadie sabe qué tan grande será el fuego, lo que también significa que cualquier familia de sangre pura que dependa de Gran Bretaña para sobrevivir estará en peligro de ser aniquilada físicamente. Y al final, incluso si se ganara la guerra, las pérdidas seguramente serían muy grandes. Entonces, después de escuchar que Dumbledore había declarado la guerra al Ministerio de Magia británico, ninguno de los sangre pura estaría feliz con eso, lo que significaba que, sin mencionar obtener una porción más grande del pastel, pronto la mesa del pastel que originalmente les pertenecía iba a ser levantada del suelo. Entre ellos, hay una parte de la gente que incluso si no se atreven a expresar las palabras directamente, en sus corazones ya han atribuido todo esto a su señor actual, y al mismo tiempo también saben más claramente, que seguir a este señor de su derecho ahora para jugar no tiene futuro en absoluto, e incluso pueden tener que pagar por esto con sus propios cuerpos y vidas. Justo cuando Gran Bretaña escuchó la noticia, ya estaba en desorden. Los demás gobiernos mágicos de Europa, por supuesto, también prestaron atención a este juicio público de hoy, y todos escucharon la declaración final de Dumbledore. Aunque algunas personas ya habían predicho que este día llegaría tarde o temprano, nadie podría haber imaginado que este día realmente llegaría tan pronto. Aún no había llegado la Navidad de este año, y Dumbledore estaba a punto de iniciar una nueva ronda de guerra. Esta vez, la situación es completamente opuesta. Antes, el horizonte de las brujas era como estar al borde de un precipicio. Cada vez que retrocedían un paso, las probabilidades de un colapso total eran altas. Ahora, la situación se ha vuelto del lado de Voldemort. Mientras esta guerra se libre en suelo británico, una vez que Voldemort pierda, todas sus operaciones anteriores de los últimos 10 años aproximadamente serán eliminadas, y una vez más regresará a una situación en la que no tiene nada que perder. Grindelwald, que se encontraba en el extremo más septentrional de Europa, por supuesto también escuchó la transmisión de hoy. Últimamente rara vez se alojaba en Durmstrang, sino que siempre se alojaba en la destartalada abadía de Hans.
Después de escuchar esa declaración final de guerra de Dumbledore, Grindelwald apagó la radio en silencio y se giró hacia Hans, que estaba detrás de él con la cabeza gacha, así como hacia Eric. La guerra que esperábamos está a punto de comenzar, por lo que podemos preparar la segunda fase de nuestro plan. Hans y Eric cayeron juntos sobre una rodilla. Estamos dispuestos a seguir todas sus instrucciones. Hagan pública una parte de los experimentos y planes árticos hasta el mismísimo núcleo de la Alianza. Mientras tanto, en Finlandia, elijan el primer sitio adecuado para el inicio de la fase 2 y ciérrenlo y aíslenlo por completo. Recuerden, asegúrense de gestionar las relaciones con el gobierno Mugle durante el proceso. Nuestra mayor ventaja es que no saben mucho de nuestra existencia. Ese es el único beneficio que nos otorga el Estatuto del Secreto. Cuánta agitación y cambios invisibles habían tenido lugar en el mundo exterior como resultado de la declaración de guerra de Dumbledore hoy, de los cuales la sede de Witching Horizons en Francia no había sido informada por el momento. Sin embargo, su atención tampoco se centraba en eso, ya que una declaración de guerra nunca era el comienzo de una guerra, sino el levantamiento del telón de una disputa que había estado oculta durante mucho tiempo en las sombras. Activen todas las casas seguras que dejamos en Gran Bretaña, excluyendo las que ya no sirven, y usen las partes que aún sirven como fortalezas temporales. Contacten a todos nuestros contactos en el Callejón Diagon, el Callejón Nocturne y Oxmeade y pídanles que centralicen todos los suministros que puedan reunir en Gran Bretaña. Pronto todos estos canales se cortarán. Informe a todos los altos mandos para que definan las posiciones que ocuparemos lo antes posible tras la entrada masiva a Gran Bretaña. La operación está prevista para mañana al amanecer. Que los escuadrones de magos de vanguardia determinen dónde aterrizará su aparición y, después de que aterricen, utilicen el menor tiempo posible para interrumpir la supervisión de apariciones del Departamento de Transporte Mágico en toda Gran Bretaña. En cuanto al ataque a la red local Flu de Gran Bretaña, también debemos mantener esa tarea en marcha. Aunque no podamos ponerla a disposición de nuestra gente, debemos destruir su red Flu e interrumpir su transporte de personas y suministros. Toda la sede de Witching Horizon estaba ocupada, y Jon siguió a Dumbledore a través de una oficina tras otra donde la gente entraba y salía constantemente, y finalmente entró en la habitación que pertenecía solo a Dumbledore. Después de regresar a esta habitación, Dumbledore cerró la puerta, aislando todos los ruidos del mundo exterior, y al mismo tiempo, con una expresión solemne, pidió a Jon que se sentara frente a él. Aunque he convertido el sistema actual de Hogwarts en un sistema de 5 años, al comenzar el año escolar sigues siendo solo un estudiante. Aún no te has graduado, pero todos, incluyéndome a mí, sabemos que no podemos tratarte como un estudiante de 5º año cualquiera, y en esta próxima guerra, también tienes una tarea que nadie puede reemplazarte. La voz de Dumbledore era pesada, y no parpadeaba mientras hablaba, sosteniendo siempre la mirada de Jon. Jon no evitó su mirada, pues sabía muy bien que Dumbledore seguramente tendría algo más en mente para él. No se preocupe, profesor, estoy más preparado que nadie. Dumbledore asintió, y ciertamente siempre se sentía cómodo con Jon. Horace, siguiendo mis instrucciones, consiguió un puesto en el Departamento de Misterios de manos de Voldemort. Tras dimitir como jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, Voldemort siempre lo había restringido como asesor en la oficina del ministro, pero gracias a Snape, quien, como saben, ya había estado trabajando en una poción para otro Voldemort, Horace volvió a la vida de este Voldemort actual, pues no olvidaba que su mentor era uno de los mejores profesores de pociones de Hogwarts. Así pues, la tarea de descifrar la poción de Snape recayó en él. Y esta poción está profundamente relacionada con algo del Departamento de Misterios del Ministerio de Magia. El frasco de arena dorada que Snape te envió en su lecho de muerte. Es algo muy importante, Jon, tan importante que Voldemort tuvo que ocultárselo incluso a su otro yo. Al principio pensé que era algo que descubrió más tarde, un medio para alcanzar la inmortalidad, pero tras investigar más a fondo ese frasco de arena, descubrí que era más que eso. Así que solicité el traslado de Horace al Departamento de Misterios como subdirector, el puesto más alto que podía conseguir, alegando que había estado investigando el frasco de poción que Snape dejó para Voldemort. La guerra que está a punto de estallar también le proporcionará una cobertura disfrazada. Te infiltrarás en el Ministerio de Magia en Gran Bretaña y ocuparás tu puesto en el Departamento de Misterios junto con Horace. Averiguarás todos los detalles sobre los pasillos y la información sobre el pasillo que solía contener este frasco de arena.
Dumbledore sostenía el frasco de arena dorada en su mano, su mirada era más seria que nunca antes. Ron también sintió la actitud de Dumbledore, incluso cuando se infiltraba en el castillo de Hogwarts disfrazado, Dumbledore nunca había sido tan serio como lo es hoy. No rechazó la misión, y era poco probable que pudiera hacerlo con la situación actual. Ron simplemente miró los ojos azul tesoro de Dumbledore. «Profesor, ¿descubrió usted algo?» Dumbledore se quedó en silencio por un momento, no parecía que estuviera tratando de ocultarle nada a Ron. «Tengo una conjetura, Ron, una conjetura que no es muy buena para nosotros, para todos los demás, para el mundo. Y lo que te pido ahora es que confirmes si esa conjetura es cierta o no. Si me equivoco, esta guerra nos llevará a la victoria, no me sorprende. Pero si tengo razón», hizo una pausa y luego continuó. «Tal vez esa profecía del Salvador que una vez fue considerada una broma ridícula después de la muerte del hijo de Lily, en realidad fue cierta desde el principio». Fin del capítulo 464.